Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Yo os traigo una build muy divertida y muy fuerte para Titán. Una build para crear muchos orbes, mucho daño y lo mejor de todo, esta build está centrada en granadas y nuestra arma va a permitirnos generar muchísima energía de granada, sí, muchísima, y también vamos a hacer devastación, mucha devastación, tanto de armas como de granadas. Ya os lo digo, es una build muy divertida que me ha permitido, junto a otros jugadores, acabar acometidas en dificultad máxima y llena de modificadores bastante locos. Así que ir preparando asientos para lo que es una de mis builds favoritas. Para nuestra pequeñita criatura a la que llamamos Titán Matadioses. Vamos a empezar por la subclase que es el corazón de la build. ¿Por qué? Con la subclase de arco podemos ir con las granadas de tormenta, ya que con el aspecto toque atronador vamos a crear una tormenta que va a seguir a los enemigos y dura un poquito más, y va tirando rayos. De las granadas que he probado, la que más daño hace y la más cómoda. Obviamente los fragmentos, chispa de corriente, la granada sacude a los enemigos, chispa de magnitud para que la granada dure más tiempo todavía, chispa de balizas para que cuando estamos amplificados, los golpes finales con las armas especiales y de arco creen explosiones cegadoras, y chispa de descarga para que los golpes finales con armas de arco puedan crear rastros y recoger rastros iónicos nos dé carga fulminante. De aspecto secundario, recuerdo la tormenta, lo podemos llevar si queréis, que podemos tirar una barricada, sobre todo ofensiva, para disparar por detrás, cargar rayo fulminante y usarlo con las armas. La super y diferentes cositas, pues podéis cambiarlas a lo que queráis. Vamos a empezar por las armas. ¿Cuál es nuestra arma estrella? Va a ser mensajero muerto. No os dejéis engañar por esta arma. Pega igual de fuerte que un pulsos cohete y no estoy de broma. Esto es un lanzagranadas que dispara tres ondas, una hacia adelante, una un poco para la izquierda y otra para la derecha. Podéis darle las tres al mismo enemigo y hacer más daño que un pulso cohete. Bien, ¿qué tiene de especial? Esta arma podemos cambiarla a arco vacío o solar en medio de la partida. Le podemos poner la ventaja de demoledor, os la recomiendo, los golpes finales nos da energía de granada. Y recuperación, que si rompemos el escudo de un enemigo con esta arma, nos va a dar un poco de sobreescudo, lo cual no está nada mal. Por lo demás, os voy a recomendar llevar una ametralladora de arco, sobre todo para las ventajas de la subclase. Para la armadura vamos a llevar importante toda la estadística de granada que podamos, toda la granada que podamos lo vamos a llevar. ¿Por qué? Porque cuanto más, más daño. Ya estáis viendo que 180 es bastante pupa. Bien, ¿qué vamos a llevar de subclase? El armamentario va a ser nuestro exótico. ¿Qué tiene de especial? Para empezar tiene un modificador de granada, ¿vale? De potencia de fuego ya intrínseca. Ahora vamos a leer lo que hace. Tenemos una segunda carga de granada y los golpes finales de granadas nos crean orbes de poder, como hemos dicho. Los golpes finales con armas nos da energía de granada. Si activamos la granada, se nos recarga las armas con la munición de las reservas. Bien, bastante interesante. Si matamos con armas, nos da energía de granada extra. Bien, ¿qué vamos a llevar? Localizador de munición especial, resurgir de las cenizas, más energía de super con la granada, sifón para crear orbes con las armas de arco, doble potencia de fuego, ya que con la potencia de fuego que nos da la pechera, tendríamos tres cargas. Eso quiere decir que cada segundo podemos generar un orbe de poder con las granadas. Y detonación reforzada, hacer daño con granada, nos da energía de habilidad de clase. Bien, la pechera, realmente una o dos generaciones de munición armónica o de arco va bien, resistencia al daño. En las botas, un saqueador armónico y dos oleadas de armas de arco. Y por último, dilatación temporal, la carga de armadura dura más tiempo. Y os recomiendo mucho el combo de remate, de protección de proximidad, el remate os hace inmortales prácticamente. Y remate especial, con tres cargas de armadura, el remate nos da munición especial. Si preferís un estilo más que a mí me gusta mucho más, mucha gente le gusta jugar con oleadas, a mí justo con este modificador no, así que si sois como yo, nos gusta mezclar cargas que menguan con las que no, podemos quitar las oleadas de las botas perfectamente, no pasa nada, chicos. Vamos a quitarlas y vamos a poner, por ejemplo,
el modificador de inervación para conseguir más energía de granada con los orbes y carga y recarga, que recogemos un orbe y nos da 2 cargas de armadura. Obviamente no nos sirve de nada dilatación temporal, así que atracción poderosa podemos usarlo, bombardero por ejemplo, nos viene bien. Podéis elegir un poco, incluso destructora, le podéis sacar mucho partido con nuestra Will. El artefacto realmente no haría falta, pero vamos a verlo rápidamente. Podéis poner esto si vais con armas cinéticas, ya sabéis lo que hace, bastante eficaz. Carga voltaica y gravitatoria, una carga de armadura máxima más. Podemos poner esto si hacemos un disparo de precisión después de recargar o preparar el arma. Tenemos resistencia al temblor. Esto muy importante si fue un elemental para crear rastros iónicos con los golpes finales de las armas, así que bastante guay. Podemos aprovechar la ventaja, romper un escudo en un enemigo nos da buffos de estabilidad y manejo y velocidad de recarga para las armas. Y ahora viene lo guapo. Y eléctrico, matar enemigos con desventajas de arco nos da carga fulminante, en nuestro caso sacudida y rayo fulminante. Y si lo matamos rápidamente, si tienen desventajas, nos crea orbes de poder y nos da vida. Podemos poner orbes elementales para crear con los golpes finales de arco un orbe elemental que nos permite sacudir a los enemigos. Armero, romper escudos nos da resistencia al daño y más daño melee, un extra. Y contra energía, que para un campeón nos da energía de la habilidad menos cargada. Estamos en la galería de tiro porque sí, efectivamente voy a explicaros cómo usar la Will. ¿Es complicado usar la Mephisto? No, literalmente hacéis así, con una granada por ahí, tiráis otra por ahí. Las granadas ya hacen su función, harán golpes finales, generarán sus orbes de poder. Como estáis viendo, cada segundo pueden generar un orbe de poder, así que van a hacer mucha destrucción. ¿Queremos generar la energía de granada? Pues vais a cambiar el elemento del arma, os recomiendo siempre llevarlo en arco, porque es lo que más nos beneficia a nosotros. Y vais haciendo golpes finales, ¿vale? Vais haciendo golpes finales y esto nos va a ir dando energía de granada. Si habéis ido con el segundo modificador de la Will, vamos a generar, recogiendo orbes, un montón de cargas de armadura. Como yo no voy con oleadas, no van menguando con el tiempo, así que va a ser más fácil rematar, conseguir cajas de munición para seguir haciendo, ya sabéis, nuestra destrucción. Realmente las granadas se cargan rápido. El lanzagranadas tira 3 ondas, así que como podéis llegar a imaginar, si le pegáis a un bicho ahí en los pies más o menos, ¿vale? Le pilláis ahí un poco a ojo los pies, hacéis el mismo daño que un pulso cohete o más incluso, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Fuera de eso ya sería ir usando vuestras armas para ir matando enemigos. Recordad que también tenéis la ametralladora, bastante bien, bastante eficaz, como estáis viendo. Sobre todo para matar bichos, una horda de bichos o rematar bichos. Y si tenéis la cinética, bueno, podéis ir haciendo cositas. ¿Qué tal se nos da en la cometida? Cometida obviamente en dificultad ultimátum, en dificultad definitivo. Así que veremos cómo se nos da. Ya estáis viendo que los bichos pegan. Se ve que el compañero le ha metido modificadores hardcore a esto, así que esto va a ser gracioso. Esto va a ser muy gracioso. Ah, mira, de balas voy a tope. Y han sonado por aquí. ¡Toma! Tormenta desatada. Bueno, los compañeros aguantan bien, ¿eh? Ahí. Aquí solo hay un maniquí de estos. ¿Solo hay uno? Ostras, tú la que va a caer. Y 4 torretas. Ah, mira, salen por ahí. Voy a tener una granada acá ahí. ¡Wow! Vaya granada. Mira, los orbes que creamos por ahí. ¿Qué ha tocado? Vale, toca defender aquí y toca romper nodos de estos. Bueno. Granadita por aquí. Uy, la escalera. Uy, la escalera. Que esto sube, pero... O sea, esto sube la escalera, pero va... si la tiras de la escalera te va para abajo. Vale, cuidado por aquí. Se le complica al compañero. Ahí está. Un poquito más. ¡Ostras, tú! ¡Toma! ¿Y dónde hay más? Por allá. Vamos para allá. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ataque cargado! ¡Pam! ¡Yes! Destrucción. Poder destructivo, como mola. Toma una onda por ahí. Otra granada por ahí. Doble granada, doble diversión.
Y ahora voy cargando, voy cargando, voy cargando. ¡Pum! Por ahí. Por ahí. Esto por allá. Y depósito. Ahí está. ¿Por aquí? No, sí, vienen por aquí. Vale. ¡Ostras! Lo que ha salido aquí atrás. ¡Ostras! Lo que ha salido ahí atrás. Vamos a tener que matar a estos aquí. Pero con cuidado, que tampoco quiero que me maten a mí. Cuidado, que no queremos que nos maten a nosotros. Y poco más queda, ¿no? Queda matar a estos bichitos que se cuelan y ya está. ¿Queda algo vivo? No. Y ronda de jefe final. Pues bastante increíble el tema, ¿eh? Si algo le falla a esta Will, a lo mejor es un poco la supervivencia. Ostras, se ha matado. Se ha matado Paco. Se ha matado Paco. Ostras. ¿Qué jefe es? ¿Qué jefe es? ¿Eso qué es? Ah, el caballero. El caballero. Vale, hacemos así. Igual que antes, un poquito de limpieza. Vamos a tirar la super. Toma. 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 Y un ataque pesado. Y me piro, me piro. Me piro. Me piro. Vampiro. Y otra granada. Y esto. Y te tiro otro. Y te voy a tirar un poco de pesada. Una granada. A ver si puedo matar a esos ahí al fondo. Que me da otra granada. Mato a estos de aquí. Granada. Estos de aquí. Barricada. ¿Ya están muertos? Yes. Daño y destrucción. Vale, pues creo que se ha acabado ya esto, ¿eh? Sí, mira, si sale aquí los sacks. Esto se ha acabado ya. Pues espero que os haya gustado esta build. Ya os digo que es muy, muy divertida, muy devastadora y lo mejor de todos. Spam de granadas y de munición infinita de especial. ¿Qué hay mejor que eso? Espero que os haya molado y como siempre, Knuckle, Knuckle.